Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Laboratorio Vagabundo Podcast y seguimos en Guanajuato, así que si les gusta el audio, si les gusta el video, los que nos están viendo en YouTube, pues nos comentan. Y hola Diana. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, tardes aquí y mañanas o noches para quien nos esté escuchando en una hora diferente, pero pues sean todos bienvenidos a este episodio del podcast. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar del agua, como muchos aspectos del agua, pero mucho del aprovechamiento. Ya habíamos hablado pues del agua de Juan Pazurita, ¿no? Que ya pueden verlo en un episodio anterior. Y pues bueno, vamos a ver cómo se aprovecha, cómo se usa y en qué es lo que más se gasta. Estás en Laboratorio Vagabundo Podcast, El espacio donde Diana y yo hablamos de los temas cotidianos con un punto de vista científico. Aquí encontrarás recomendaciones de libros, series, podcasts y datos que te servirán para tus clases o tu vida cotidiana. Y justo me surgió también esta duda, y antes de arrancarnos con algún dato, yo quiero dejarle esta pregunta para ustedes, y es que si ustedes en su casa almacenan el agua de lluvia, y la pregunta básicamente es, o sea, más que si la almacenan o no, que si creemos si es correcto o no almacenar el agua de lluvia. ¿Tú qué opinas? Pues debo decir que nosotros no la almacenamos. Yo he visto algunas cuestiones de esto de colección pluvial, es de el agua término, pluvial, ¿verdad? Pero bueno, me da pendiente algunas cosas, por ejemplo, cuánto tiempo puede durar, si debe estar tapada, en qué se puede usar. Entonces la verdad es que quisiera conocer más al respecto como para poder tomar una decisión de si se debe o no colectar. Y bueno, pues tristemente también es que en este año no ha llovido suficiente como para que pensemos ahorita en construir nuestro sistema, ¿verdad? Pero es bueno conocer la información. Y justo esta pregunta la saco a colación, la pongo sobre la mesa para todos, y es que la idea es esa, si es correcto o no, porque cuando tú construyes una presa, lo que puede suceder es que acaparas el agua, o sea, tú puedes tener río abajo, una comunidad sin agua, pero si no abres las compuertas de esa presa, pues la gente de la comunidad no tiene agua, que es lo que estuvo pasando hace unos meses en Chihuahua, ¿no? Que estaban mandando agua hacia Estados Unidos por un convenio, ¿no? Si era correcto o no, y entonces estaban dejando sin agua a los agricultores de Chihuahua. Entonces era como acapararla, y aquí justo lo que sucede, mi duda es si es correcto o no acaparar esa agua, porque quieras que no, puedes contar 100 litros, 200 litros, 400 litros que no están yendo hacia su cauce natural, que en este caso ya no sería tan natural si lo hacemos en las ciudades, porque ya no hay un cauce tan natural, no todos son drenajes, pero al final de cuentas, si esta agua no va hacia el drenaje, el agua de drenaje por lo tanto se concentra y está más contaminada, o sea, más contaminada en proporción. Entonces lo que tú haces al colectar el agua de lluvia es que la puedes poner en tus plantas, la puedes trapear el piso, y esa agua se va a evaporar ahí donde tú la tienes, o sea, ya no va a ir hacia el cauce. Ajá. Entonces puedes alterar el ciclo de vida del agua. Pero no queremos también que se evapore para que se vayan las nubes y luego llueva como nos enseñaron en la primaria. Sí, pero depende de dónde se evapore, que ya lo vamos a ver también un poquito más adelante, en los usos que se le da al agua. Entonces vamos a ver y cuáles son los problemas también de algunos sistemas de energía, que ya lo vamos a ver, porque el agua y la energía también están relacionados. Entonces ese tipo de preguntas son las que yo me hago, o sea, sí queremos que se evapore, pero que se evapore ¿dónde? Sobre todo eso, porque el ciclo no es nada más que se evapore, sino que vaya a través de los ríos. Entonces no es lo mismo, imagínate que todo el mundo, todos colectamos agua, y entonces en lugar de irse, se evapora aquí mismo, cuando debería evaporarse en otra ciudad. Entonces podrías cambiar la humedad de otra ciudad solamente porque todos aquí en Guanajuato colectamos el agua. Okay. O sea, esa visión yo no la percibía hasta que vi que algunos amigos biólogos estaban en contra del acaparamiento de agua y justo del agua pluvial. Porque una de las cosas que habíamos platicado en el podcast anterior, hace como dos episodios, de justo el agua de Juan Pazurita, ¿no? Que decía el ingeniero farmacéutico, el ingeniero no sé qué, que decía, si esa agua no la envasas, se desperdicia. Y realmente es que no se desperdicia, se va a la naturaleza. Claro. Justo aquí lo mismo, o sea, si el agua
si el agua de los ríos, o sea, no la acaparas, se va a las presas, o sea, las presas que están construidas, que ya también veremos algunas implicaciones de las presas, pero justo esta pregunta me parece a mí muy interesante, cómo la puedes abordar desde diversos puntos de vista, no nada más con que vas a aprovechar el agua de lluvia. Ya, claro, y es que ahí necesitamos conocer como todo el panorama, ¿no? A veces tomamos decisiones pensando en que van a funcionar, pero no estamos considerando todos los factores. Me viene a la mente, ya que siempre andamos hablando de residuos y del uso de plástico, el otro día veía con unas alumnas que decían, ya sabemos que está mal usar tantas bolsas de plástico de las que daban en el súper, que ahora ya no dan, pero el asunto es que luego la gente se volcó a las bolsas de papel craft y resulta que también tienen un impacto fabricarlas, y ahora recientemente he visto estudios de que también las de algodón. Entonces necesitamos ver todo el panorama, entender todos los factores que pueden estar implicados para que podamos tomar las mejores decisiones. Sí, justo esto, o sea, son temas muy complejos, pero lo único que podemos hacer, y a veces nos podemos abrumar, y eso es lo que nos llega a pasar a todos, pero lo único que podemos hacer es hacer lo que consideremos mejor. Es decir, yo creo que no es malo ni bueno, o sea, simplemente es lo que para ti es concerniente, para lo que a ti es importante, o sea, la decisión que tomes, pero habiendo estado informado. Claro. Y habiendo analizado todas las posibles situaciones, y en ese caso, pues el menor de los males, ¿no? O lo que se dé mejor en costo-beneficio, porque como siempre lo digo, toda actividad humana tiene un impacto en la naturaleza, entonces eso hay que revisarlo. Y es que también yo recuerdo mucho una tía sí captaba el agua de lluvia, se ponía en su techo, en su patio, una tinota, y entonces llovía y tenía agua, y a esa agua la usaba para las plantas. Pero justo el río que pasaba por debajo de su casa, porque estaba así a orillas de un río, pues venía con agua de drenaje. Ahorita ya está embovedado, pero en ese tiempo era agua de drenaje. Y pues entonces esa agua no arrastraba ese drenaje, o sea, al final podría ser importante o no, o sea, es cuánta gente colecta el agua. Pero bueno, ya lo veremos también con las presas, porque las presas son un sistema de captación de agua. Y que justo aquí en Guanajuato hay muchas presas, no tanto por captar el agua, por conservarla para consumo, sino pues por problemas de inundación. Eso es un tema, lo de mi tía así se me vino a la mente muy de repente, no lo tenía pensado cuando estaba revisando los temas para el podcast, pero algo que sí me recuerdo mucho es que alguna vez subimos estos cerros que tenemos atrás, que es el Cerro del Picacho, el Cerro de la Bufa, con un investigador de la universidad. Él es geólogo y lo que decía es que la geología también impacta en el agua. Y lo que vemos es que son muchos peñascos y hay como diferentes tipos de roca. Aquí subiendo el cerro puedes ver muchos estratos, pero lo que es que son rocas muy porosas. Entonces, algo que perdemos de vista también cuando pensamos en el agua o no pensamos en el agua es al momento de construir, porque tú tienes una superficie muy porosa, y lo que nos contaba Jean René, que si nos escucha por ahí le mando un saludo, nos contaba él, es que al ser estas rocas muy porosas, iba hasta los ríos que son subterráneos, y esos ríos iban a parar a, no sé qué sé yo, a Irapuato, a Silao, a toda esa zona del Bajío, por aquel rumbo, que estamos como a 100 kilómetros más o menos. Entonces esa agua a nosotros no nos beneficiaba tanto, porque pues, se podía ir hacia el río, pero el hecho de que se filtrara a través de estos cerros que vemos aquí atrás, hacía que los pozos que estaban por allá se llenaran de agua, entonces para ellos no había escasez. Por un lado era eso, y por otro es que si tú construyes y esa agua que ya no se filtra a través de las rocas porosas, se va y se inunda la ciudad. Entonces es algo que a veces no se toma en cuenta al momento de hacer las construcciones, que nosotros ya estamos en una zona que ya no ha crecido, o sea, eso es algo que a mí pues me parece bien, que no ha crecido esta zona de la ciudad y que sigue siendo semiporosa, pero el hecho de que ya haya muchas construcciones reduce la porosidad, o sea, reduce la cantidad de agua y se inunda, y hace unos años vimos una inundación muy grande, fue de unas horas, pero se inunda la ciudad justo por eso, porque incrementas el tapón, o sea, tú tapas con una placa de concreto y evitas que el agua se vaya. Entonces eso también es algo que perdemos de vista con respecto al agua, o sea, ya no nada más es su aprovechamiento porque se aprovecha allá, sino los efectos que puede haber el hecho de captarla indirectamente a través del concreto.
Ok, eso es muy importante. Entonces, sí, hay que tratar como de hacer cachitos la situación, ¿no? Como para ver de dónde puede estar la afectación o desde dónde sí se puede hacer una buena acción. Que ahí me surge la duda, ¿quién es el profesional que nos puede asesorar en ese sentido? ¿A quién le preguntamos? Pues justamente, y es lo que estaban tratando de luchar los profesionales, todos los investigadores, los profesores de la universidad, es que se les volteara a ver, o sea, porque a veces hay algún problema y lo que sucede es que luego le hablan a la UNAM, o sea, si hay un problema en alguna región del estado y lo que sacan los municipios, lo que saca el gobierno del estado es, un investigador de la UNAM nos dijo esto, cuando a veces también hay que considerar la visión de los locales, porque hasta eso creo que ya el René es por aquí cerquita, si es vecino de aquí de la casa, entonces él tiene una visión muy global porque él, y al igual que yo, creo que casi todos los que somos de esta zona íbamos mucho al cerro y entonces teníamos como otra visión de pertenencia, o sea, decíamos somos de aquí y queremos ver esto, y entonces además de hacer una investigación de ese tipo, cada uno en su rama, pues tienes la perspectiva de ser de aquí y de tratar de buscar lo mejor para tu región, o sea, no nada más como datos fríos, sino ver qué es lo más importante. Entonces, esa también es una lucha, que volteen a ver que las autoridades, o sea, los que llegan a puestos administrativos, llámese presidente municipal, llámese gobernador, volteen a ver también a las universidades locales que están haciendo un trabajo grande en ese sentido. Sí, pero mi pregunta más es a quién buscar y no nada más aquí en Guanajuato, sino de donde nos escuchen. O sea, ¿a qué profesión debes de acudir para que te orientes sobre estas cuestiones del agua? Fíjate que en ese sentido también debe ser más diverso, o sea, y es como siempre, como lo hemos tratado de abordar en estos temas, o sea, no vale nada más mi opinión de yo que soy Genaro, que soy químico, o la opinión de alguien que es geólogo, o la opinión de alguien que es biólogo, o sea, importa la de todos. Entonces, en ese sentido, más que decir recurro a ti, es recurrir a un grupo de expertos, o sea, como un grupo que sea geólogos, biólogos, hidrólogos, hidráulicos, gente de construcción, abogados que saben la parte legal y cómo abordar esa parte legal. Y en ese sentido hay comisiones, como la Comisión del Agua de la legislatura tal. Entonces ellos deberían hacer como este concilio, decir, no nada más mi opinión como legislador, sino voy a buscar a alguien que sabe de agua, a alguien que sabe de geología, a alguien que sabe de hidráulica, a alguien que sabe de biología, porque también importa los cambios en los ecosistemas. O sea, no es como una sola persona, sino un grupo de personas que pueden llevar a cabo este trabajo. Y luego ya ahorita como está más esta relación de vamos a colaborar con más gente, entonces ya ves a gente de química colaborando con geología y colaborando con gente hasta de sistemas computacionales y todo eso. Entonces ellos mismos sabrán a quién dirigirte, o sea, si no es yo, Genaro, te puedo decir, sabes que yo sé esta parte, pero a lo mejor si nos acercamos con tal persona, nos puede dar otra visión. Entonces eso, lo importante es acercarte con alguien que sepa o que tú imagines, un hidráulico. Okay. O sea, acercarte digamos, a la división de ciencias naturales de la universidad, ¿no? Sí, o sea, hablando en general. O a lo mejor a donde sepas que está la facultad de ingenierías, que tenga ingeniería química o cosas así. A lo mejor no están los expertos, pero tendrán más idea de a dónde pueden mandarte. Sí, y bueno, y retomando el tema que estamos en Guanajuato, no por alabar a la Universidad de Guanajuato, pero sí. Pero justo, y eso se ha hecho un trabajo también importante, y no solo en esta, en muchas universidades, de tener un catálogo de servicios. Solo para quien nos escucha, pues es importante decir que Genaro estudió en la Universidad de Guanajuato desde la prepa hasta el doctorado, y entonces por eso pues tiene tanto amor por la universidad y porque está en su ciudad, está bien, o sea, claro. No tiene nada de malo, ¿no? Y también, o sea, retomando que estamos aquí en Guanajuato, si estuviéramos en Aguascalientes, pues yo diría, acérquense a la Universidad Autónoma de Aguascalientes o acérquense a la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, que también hace un buen trabajo, que allá tienen pues otro tipo de problemas, ¿no? O sea, allá no hay minería, pero en menor grado, y no hay una ingeniería en minería allá, pero sí hay agrónomos y sí hay ingeniería en agronomía sustentable en la UDNA, no recuerdo bien el nombre. Agricultura sustentable. Y entonces hacen un trabajo con los productores locales, y entonces eso, al menos de uva, eso podría incrementarse.
pero ahí lo importante es como acercarte a los que hacen este tipo de trabajo. Quien está trabajando en algún área de ciencia relacionada con el agua y el medio ambiente, ¿no? Esa sería como de entrada la recomendación. Y bueno, pues recordar lo que ya hemos mencionado antes, de que si tú eres docente de cualquier nivel, pues también está bien que identifiques a estas personas que hacen investigación, que se las acerques a tus estudiantes, que puedan tener pues incluso hasta una mentoría si es posible, o al menos compartir pues cuál ha sido su recorrido para llegar hasta donde están, ¿no? Que luego eso ayuda mucho como en la parte de orientación vocacional, e incluso a veces en estas charlitas se termina explicando el por qué necesitas aprender matemáticas, por qué necesitas como cada área del conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues hay la invitación y el recordatorio de buscar quién hace investigación cerca de donde estás, para que por ahí te pueda compartir algunas experiencias, y justo que cuando haya una situación, pues los chicos recuerden a quién pueden recurrir. Sí, también, por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, ahora que lo recuerdo, ahorita está haciendo un trabajo muy importante la Secretaría de Medio Ambiente, que por ahí está una amiga trabajando, Pati Villaneda, te mando un saludo, Pati, que he visto que hacen un trabajo mucho, sobre todo en la zona del Bosque de los Cobos, y hacen también como talleres didácticos y trabajan con niños para fomentar también este trabajo. Entonces hay mucha gente que está trabajando en este sentido, y también hablan un poquito del cuidado del agua, que eso es muy muy importante. Entonces hay mucha gente a la que te puede acercar, y tú como profesor puedes decir, oye, ¿sabes qué? Me gustaría pues tener una plática contigo. Y a veces, o sea, los profesores están muy abiertos, porque siempre quieren pues contar sus experiencias, y a nosotros nos ha tocado pues muy, muy gratos resultados cuando nos hemos acercado con investigadores de otras áreas que hacen diferente tipo de trabajo y que nos cuentan su trabajo. Algunos se prestan para hacer pues algunas entrevistas, algunas charlas, y algunos son muy buenos, entonces eso es bueno acercarse. Y bueno, retomando el tema del agua, ahorita está muy, muy fuerte los reclamos hacia algunas empresas, sobre todo las cerveceras y las que producen refrescos, que están acaparando el agua, porque ahorita hay escasez. Justo ahorita que estamos en Guanajuato ya es época de lluvias, y en lo que hemos estado aquí ha llovido 2 veces unas horas. O sea, no ha habido la cantidad de lluvia a la que se está acostumbrado, cada vez está como lloviendo menos. Entonces está muy fuerte estos reclamos. Y más que centrarnos en los reclamos hacia la gente o hacia este tipo de industrias, que vamos a ver como qué porcentaje es de estas industrias, hay que revisar cómo se está gastando el agua, o sea, cómo se gasta el agua a nivel nacional. Y estos datos ya de la Comisión Nacional del Agua que encontré, primero había encontrado como datos en otros países de América Latina, hasta que ya llegué con estos datos ya de México. Todo se parece mucho, casi todo el consumo en la América Latina es muy similar, y básicamente ¿qué será? 3/4 partes del agua se va hacia la industria agrícola. O sea, eso es súper importante, porque es lo que nosotros consumimos. O sea, lo que nos comemos, lo que necesitamos para vivir, se va 3/4 partes. El 76% es para la industria agrícola. El 14%, que es la que le sigue, o sea, imagínate, de 76 al 14 es abismal. El 14% es para abastecimiento público, o sea, para el agua que nos llega a nuestros tinacos, que usamos para lavar los trastes, para bañarnos, es solo el 14%. Y se incluye a estas industrias cerveceras, refresqueras y de agua embotellada, se incluye en industrial integrado, o sea, ahí hay más industrias, es solo el 5%. O sea, de todo el agua que se está consumiendo en este tipo de industrias es como bajo comparando con todo lo demás. Obviamente ese tipo de industrias no son esenciales, o sea, no es esencial que tengamos un refresco ahí para quien sí, que está súper enviciado, pero tener una Coca-Cola en la mesa no es esencial. Tener un agua embotellada no es esencial, a menos que puedas tener, o sea, solo si tienes garrafones, ¿no? Claro. Que ahí ya es como menor el consumo.
Pero entonces ahí tú puedes incluir o no, es lo que ya ahí tuve la duda y no encontré ese dato, si ese tipo de industrias entran ahí o se consideran como abastecimiento público porque están dentro de las ciudades. Claro, y porque además ahí sí que es una necesidad, ¿no? Platicábamos antes de que pues en México, en muchas zonas de México no podemos tomar el agua de la llave o del grifo, sino necesitamos forzosamente que haya pasado por un proceso de purificación, porque si no podemos intoxicarnos. Y hemos visto casos incluso de personas que vinieron de otro país, no se les advirtió que no debían tomar agua de la llave y lo pasaron muy mal. Entonces es bien importante entender pues que en ese sentido sí necesitamos el agua de garrafón o un filtro, pero hay muchas cosas con los filtros que luego al final del día es un negocio. Y entonces lo que nos platican, si empezamos a hacer un poquito de investigación, pues tampoco tiene mucho sentido. Entonces ahí encontrar el mejor método también es algo que requiere pues de cierta investigación, como para que no nos vayan a vender humo, ¿verdad? Claro, porque eso justo, o sea, tú puedes o no consumir. Se supone que el agua de la llave sale súper bien para poder consumirse. O sea, lo único que a veces, y eso sí, yo llego a oler aquí el agua que llega al tinaco, llega muy clorada. Pero luego pues hay como mucho pozo de algunos metales o luego las tuberías llegan a tener suciedad y es ahí donde ya se pierde un poquito de esta limpieza. O sea, no nada más es cómo sale, sino cómo son todas las tuberías y eso. Todo el proceso de transporte, digamos, de distribución. Y no digo que no lo podamos evitar, pero es difícil, ¿no? Claro. Y bueno, eso. Solo para cerrar el tema de los porcentajes, casi un 5% también se va para la fabricación o la producción de electricidad. ¡Ándale! O sea, y eso descontando, es y ahí se excluye la hidroeléctrica. Es decir, las presas que son para hidroeléctricas se excluye, o sea, ahí no están incluidas. Se produce, si es termoeléctrica, si es otro tipo de energía, pero no se incluye la hidroeléctrica. Que las hidroeléctricas son estas presas enormes, claro, que luego sueltan el agua y entonces ya con una turbina se genera energía eléctrica. No se considera, es decir, ese es otro tipo de agua, porque digamos que de cierta manera sigue su cauce. Entonces, para generar energía eléctrica tenemos casi el mismo porcentaje que para toda la demás industria. O sea, imagínate qué tan importante puede ser. Claro, y es algo a tener en cuenta. Y entonces yo aquí también pongo sobre la mesa el hecho de que, o sea, si casi el 3/4 partes del agua es para lo que consumimos, o sea, digamos que el hecho que hay empresas haciendo cerveza o así, depende de dónde está, porque obviamente hay lugares donde acaparan, entonces claro, ya no dejan que la demás gente, y eso está mal. Que la demás gente tenga. Que la demás gente tenga, o sea, evitan que la demás gente tenga, entonces eso está mal. Pero entonces decían, si estas empresas tienen este acaparamiento, pues lo que hacemos realmente no importa. O sea, como es, no importa que dejes de consumir, no importa que dejes de cuidar tu agua, porque ellos van a seguir acaparando. Pero si estamos viendo que casi todo se va en lo que consumimos de alimentos, o sea, para la industria agrícola, entonces sí importa lo que tú haces, claro, creo yo. O sea, es un porcentaje muy grande como para que dejes de tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque algo que no consideramos es en qué se va, o sea, en qué se va esa agua. Por ejemplo, y es algo que también hay que considerar, se necesita mucha agua para 1 kilo de carne, ¿no? Claro. O sea, tú dices, para 1 kilo de carne se consume muchos litros, pero a veces se necesita menos para tener vegetales o cereales, pero se sigue necesitando. Claro. Solo que, bueno, ahí pues hay muchos cambios. A veces necesitas más vegetales, consumir más vegetales que carne, ¿no? O sea, no consumes mucha carne, o sea, de vegetales consumes más que de vegetales, entonces ahí el consumo... Y ahí depende de los hábitos de consumo de cada quien, ¿no? O sea, hay quien no come vegetales definitivamente, pero sí come carne en las 3 comidas, y entonces ahí es que el impacto va cambiando para cada familia. Y es bien interesante que luego te puedes encontrar, incluso como, no sé si has visto las mesas donde ponen todos los alimentos de la despensa de una familia para una semana, creo. Y entonces puedes ver en cada país cómo están, pero incluso en México
puedes encontrar diferencias muy importantes. Sin embargo, pues sí es algo a tener en consideración cómo tu consumo va a afectar el agua. Y entonces creo que ya sé por dónde vas, en el sentido de decir, no nada más es la carne de res, por ejemplo, que luego es la que tenemos más en el radar, de decir es que gasta mucha agua y así, pero pues al final del día pasa que todas requieren recursos y se necesita ver los números completos. Claro, porque luego también el hecho de que tú cocines, por ejemplo, tú puedes para la carne no necesitar agua y hacerla a las brasas o hacerla directamente a la parrilla, entonces no necesitas agua para cocerla. Lo puedes hacer cocida y entonces ya ocupaste agua. Y para muchas verduras sí necesitas cocerla. Entonces ahí también es otro gasto. O desinfectarla. O desinfectarla, entonces ahí se gasta, porque si la lavas, la desinfectas, se gasta otro tanto de agua. Ajá. O sea, no es nada más es lo que se consumió para producirlo, sino después cómo lo gastas. Ajá. Entonces ese tipo de cosas es importante considerar. Y otra cosa es cuánta comida se desperdicia. Eso es muy importante. Y entonces ahí también está en cuánta comida tú puedes comprar. Mientras más tienes para comprar, más pierdes de vista que puedes o no desperdiciar. La gente que no tiene para desperdiciar comida, pues se come toda, entonces ya no desperdicia nada. Y además también cocinas nada más lo que te vas a comer, ¿no? Que luego lo vemos con las mamás, con las abuelitas que se quedaron acostumbradas a cocinar para toda la familia, pero después ya los hijos se casaron, se fueron a otra ciudad y las abuelitas siguen cocinando lo mismo como si fueran a recibir a toda la familia, y entonces ahí se queda mucha comida. Pero sé que esto no es lo más significativo, sino hablamos también de los restaurantes, de los hoteles, o sea, tenemos una cuestión importante con el desperdicio de alimentos. Y sí, porque según la revista Forbes, un mexicano promedio desperdicia 158 kilos de comida al año. Ándale. Y esto, en cantidad de agua, según sus cálculos de la misma revista, equivaldrían a 40,000 millones de metros cúbicos de agua. 40 billones de litros. Ay, eso, fíjate que nunca lo había relacionado. Es un dato muy interesante y creo que es algo que debemos tener en cuenta quienes damos las clases de medio ambiente, de sustentabilidad, incluso cuando vemos también química ambiental, porque pues no, o sea, sí calculamos nuestra huella de carbono, calculamos nuestra huella hídrica y más o menos ahí vamos viendo, pero casi siempre nos da por ver más el agua que usamos en un día o el agua que se gastó para hacer nuestros jeans, para hacer nuestras playeras, pero no consideramos el agua de los alimentos que se desperdician, ¿no? A veces consideramos la de los que consumimos, pero no lo hacemos tampoco del todo, porque el envase de un refresco tiene un consumo hídrico. Un consumo hídrico, una huella hídrica, ¿no? El transporte de los alimentos, sea de donde sea que vengan, pues también tienen una huella. Entonces, a ver, aquí la cosa está densa y también necesitamos no ponernos extremistas, claro, ni decir ya esto se acabó, ¿no? Sino poder tomar las mejores decisiones para poder vivir, pues digamos que lo más tranquilos posible, sabiendo que estamos siendo responsables en la forma de vida que hemos elegido. Claro, y por ejemplo nosotros pues no somos unos santos, o sea, no somos alguien que nunca desperdicia nada. Nos hemos dado cuenta que llegamos a desperdiciar comida, pero entonces lo que tratamos de hacer es ser creativos. O sea, por ejemplo, decir, vamos a comprar esto y con esto, para no desperdiciar, vamos a cocinar todos los días, o sea, hasta donde nos lo acabemos, no podemos desperdiciar nada. Y es una estrategia pues más o menos que consideramos válida. O la planificación, ¿no? Claro. Antes de ir a hacer el súper o al mercado, hacer la despensa, es como, ¿qué voy a hacer en la semana? Y no ir con hambre, claro, porque si no pones todo lo que se te ocurre en el carrito, pero sí como tener esta planificación, ¿no? A ver, mi menú es para la semana,
pues entonces ya sé cuántos jitomates compro, cuántos huevos, de modo que al final pues a lo mejor me faltará una que otra cosa, pero tendré esto como más planificado, de modo que la comida no se eche a perder y que no tengamos ahí siempre algo de más, porque pues también es muy triste estar tirando comida y aparte cuesta y podemos darnos cuenta que cada vez las cosas cuestan más caras, entonces pues hay que asegurar que sí vamos a hacer un consumo adecuado. Sí, y en el otro caso de las empresas que acaparan el agua, pues también hay que ver cómo consumimos a esas empresas. Claro. Es decir, si no tomáramos refresco, no existirían estas empresas. Entonces también lo que nosotros hacemos sí sirve. O sea, y es algo que nosotros debemos considerar al momento de consumir. Es decir, si tú realmente quisieras acabar con el acaparamiento de agua de estas empresas, pues tendríamos que dejar de consumirle todos. O sea, nadie le consuma para que no sigan acaparando el agua. Entonces, esto es un llamado a decir, nos demos por vencidos, nuestras actividades, nuestros esfuerzos, por más solitarios que parezcan, sí sirven. Claro. Entonces, esto es una invitación a todos, ¿no? Que consumamos conscientemente y con eso vamos a obligar a las empresas, aunque no haya legislación, si tú las obligas consumiendo de manera diferente, a que se adapten, ¿no? Y que revisemos siempre, que no nada más una etiquetita, o sea, no hablo de las de más calorías y eso, sino que te ponen una etiquetita biodegradable y ya con eso tú te sientes menos culpable. No, hay que revisar a fondo para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Claro, y también no ponernos extremos, o sea, si tienes unos patrones de consumo, de hoy a mañana no los vas a cambiar, a lo mejor puedes irlo haciendo gradualmente y por ejemplo pasa mucho quien de un día para otro dice, ya me voy a volver vegano, me voy a volver vegetariana. Respetamos todas las ideas, pero también tienen que ser con investigación y con acompañamiento profesional, porque no es tan fácil como que de un día a otro dejes de comprar carne y ya está. Necesitas tener un balance, necesitas entender qué impacto va a tener, cómo va a cambiar tu patrón de consumo en muchas cosas, ¿no? A veces en el bolsillo, porque a veces es más caro cambiar a este patrón, también en tu salud, porque necesitas tener todo balanceado para evitar por ahí una descompensación. Entonces, eso es importante, e incluso en tu impacto, porque es como, a ver, quieres ser ambientalmente amigable, pero vas a andarte comiendo los berros que vienen de Europa o así, ¿no? Pues también, si vas a ser amigable con el ambiente, pues entonces consume local, vete al mercado, ten un acompañamiento de alguien que te aconseje cómo hacer incluso la despensa o así, ¿no? O sea, sí puedes hacer cambios, está muy bien, pero siempre deben de ser con información, no así nada más extremo. Y bueno, hay muchas cosas que luego no se saben, pero por ejemplo, yo me acuerdo muchísimo de un día hice una visita industrial a una empacadora de vegetales, y entonces esta empacadora de vegetales, cuando tiene el proceso de crecimiento de las plantitas de los vegetales, les espolvorea harina de pescado, porque entonces de esta manera tienen los nutrientes para crecer mejor. Y yo dije, híjole, los veganos y los vegetarianos sabrán que sus verduras tienen harina de pescado. O sea, es algo que dices, pues no te lo va a declarar la empresa. Yo nunca he tenido la curiosidad de ver los empaques, pero no creo que te lo diga, porque además es en un proceso muy inicial de la producción, pero luego ahí hay detalles que es importante conocer, ¿no? Y que ya cuando tengas toda la información, cuando tengas el acompañamiento profesional, pues entonces sí, ya puedes tomar la decisión. Pero además es un pretexto perfecto para hacer proyectos en clase, claro, porque puedes ver, por ejemplo, todos los nutrientes, el impacto, la huella hídrica, o sea, ¿qué alimentos podría sustituir como para ir reduciendo esa huella hídrica y considerar pues todo desde el proceso de producción hasta el proceso
proceso de distribución para que verdaderamente sea una reducción y sea una buena contribución. Y bueno, quiero decir aquí que esto da para que uno se vuelva loco y quiera hacer un hoyito y enterrarse en la tierra porque dices, es que todo contamina, todo hace daño, todo. Entonces, bueno, aquí lo que queda es como tener calma, tratar de encontrar el término medio, porque como tú dices, siempre va a haber impacto, pero pues hay que ver que sea el menor impacto posible y además que el cambio, como decía, pues sea gradual, ¿no? Porque claro, si no pasa como con la comida, que de repente dices, no, ya voy a estar a dieta, pero al rato te llega el hambre y como la canción de los tigres, ¿no? Te vas y te comes el pozole en la noche. Pasa lo mismo, o sea, pasa lo mismo en cuando quieres ser ambientalmente amigable, porque sí empiezas bastante bien, pero después es como, ay, es que esto, ¿cómo me lo voy a perder? Entonces mejor poco a poquito y con toda la conciencia para verdaderamente tener una buena aportación. Okay. Bueno, pues dicho esto, sigamos con lo de energía, porque es un tema también donde influye el agua y vamos a ver me puse a revisar qué dice la CENER con respecto a la generación de energía. Algo que me pareció muy curioso es que datos de ellos mismos, o sea, de las que surten la CFE, no aparece como la generación de energía, o sea, me aparece en la última página como no determinado, un ND. Pero algo que me parece curioso es que Aguascalientes no está en esa lista. O sea, y creo que no recuerdo haber visto una planta de generación de energía pública en todo el estado de Aguascalientes. Tampoco aparecen Morelos, Tlaxcala, Tabasco y Zacatecas. Esto me da la impresión de que estos estados no producen su propia energía, como que la importan de otros estados. Y pues bueno, entonces eso. Pero también algo que me parece curioso es que no aparezca Tabasco, pero que Tabasco tuvo problemas por una presa de la CFE que fueron las inundaciones del año pasado. Y en Morelos, el año pasado, o sea, por este dato es de esta página, pero parece que el año pasado en Morelos empezó a funcionar una termoeléctrica. Entonces, bueno, eso es algo que considerar. En Guanajuato hay una termoeléctrica en Salamanca. Y cuando tú piensas en una termoeléctrica dices, bueno, pues a lo mejor, pues no sé si contamina el agua, o sea, vemos que queman algo y contaminar el ambiente, ¿no? Entonces eso hay que revisar. Ya vimos que funcionan con carbón mineral, que fue del episodio del episodio pasado, pero pues va más allá de contaminar el agua en el proceso, sino cambiarla de lugar, algo que hablamos del acaparamiento. Las termoeléctricas funcionan con algún combustible fósil, es decir, queman algo para calentar el agua. Entonces lo que hacen es vaporizarla, claro, sale a presión y entonces mueven turbinas para poder pues tener agua. Y lo que sucede cuando queman esto es que pueden acidificar el medio, es decir, acidifican el agua de lluvia. Entonces esa agua de lluvia ya no es tan útil porque está más ácida. O sea, por las emisiones de CO2. Por las emisiones de CO2. Pero entonces ahí entran en juego dos cosas. Uno, que cambias el agua del lugar, es decir, la acaparas y la evaporas aquí mismo y la acidificas. Claro. Entonces esta generación de energía también. Entonces el hecho de que nosotros desperdiciemos energía a lo tonto en muchos aspectos ocasiona que tengamos más necesidad de producirla y por lo tanto más contaminación. Okay. O sea, eso es algo que a veces perdemos de vista. Claro, ay, es que es muy complejo. Sí. Pero bueno, es muy interesante de estudiar y como de tener en cuenta justo esto que dices, cuando siempre tenemos las campañas de apagar la luz, como de mantener los aparatos desconectados para que no estén jalando las cargas fantasma, pero nunca pensamos en que eso también tiene consecuencias en el agua. Entonces es un dato muy interesante. Esperamos que quienes nos escuchen, pues no se trata de meter terror, no se trata de la psicología del miedo, ¿no? Pero sí de tener la información como para decir, ok, voy a ser más consciente, y entonces si antes me gustaba estar con 3 luces prendidas al mismo tiempo, pues entonces ahora me quedo solo con una y estoy como pendiente de que no se desaproveche la energía eléctrica donde vivo. Sí, porque aparte si la estás desperdiciando te sale más caro el recibo de la luz, así que pues sí, apaga las luces para gastar menos. Claro. En otro sentido, y pensando ahora si en Aguascalientes, es que en los últimos años ha crecido
una planta o una granja, como se les llaman, de producción de energía solar. Algunas personas han mencionado que desde que está esa planta, algunas personas que conocemos, llueve menos o hay más aire. Claro. Entonces algunos le achacaban el hecho de que pues, ya no hay árboles porque los quitaron para poner las plantas y entonces ese aire se lleva a las nubes. Eso pues no se ha comprobado, ha sido complejo, pero algo que yo sí recuerdo mucho, y esto es anecdótico, todavía no es un dato así como bien fundamentado, es que una vez que estuve en cerca de la reserva de los Tuxtlas en Veracruz, estábamos en un ecoturismo sustentable que sí es como lo más cercano a lo sustentable que hay. O sea, tenían como poco gasto de energía eléctrica, el agua la consumían ahí mismo y luego la filtraban para que poderla verter a los ríos nuevamente. Entonces trataban como de consumir lo mismo de ahí, o sea, la canela, tenían árboles de canela y consumían su propia canela, sus propios café y todo, ¿no? O sea, trataban de ser lo más sustentable posible. Y algo que nos decían ellos es que empezaron a cambiar su modo de vida y empezaban a hacer estos proyectos sustentables porque se dieron cuenta que si hacían granjas, si cultivaban, si ponían ganado, talaban la selva. Entonces, mientras más talaban, menos llovía. Tú puedes decir, ¿qué pasa cuando el agua se evapora o no en un lugar? Entonces, se ha visto, y esto ya son algunas referencias que he encontrado, que cuando más talas en la zona del Amazonas, hay menos lluvia. ¿Y por qué pasa esto? Parece ser, o sea, lo más cercano que se han encontrado es que como hay menos árboles, hay menor retención de humedad. O sea, se pone más árido o más seco. Entonces el hecho de que haya menor concentración de humedad ocasiona que haya menor concentración de nubes. O sea, no es que se la lleve el viento, es que no se pueden generar porque no hay humedad en esas zonas, o son grandes regiones. Entonces eso puede ocasionar que no haya lluvia en esa región, que se disminuyan las lluvias. Entonces lo más cercano que yo puedo hacer esta, pues como extrapolación, es que si quitaron muchos árboles, la humedad de la región disminuyó, por lo tanto las lluvias van a disminuir, y eso en todas las regiones que he visto. Claro. Entonces la generación de energía, cualquiera, por más que digas es sustentable, hay que ver dónde es sustentable. Yo creo que lo más cercano a la sustentabilidad es la mareomotriz, ¿no? Que ahí puede haber alguna afectación al ecosistema, o las generadores eólicos que se ponen donde sí no hay pues plantas, ¿no? Donde no hay árboles. Ahí es que se ha argumentado que el asunto va más en cuestión de los animales, por ejemplo, de que haya problemas con las aves, pero pues también se ha visto que las aves ponen sus nidos ahí, o sea, como que logran adaptarse. Entonces, bueno, hay muchas cosas. Tristemente, cerca del lugar donde vivimos han estado extendiendo el parque fotovoltaico y digo, es muy triste porque lo que se sabe, yo no estoy tan enterada de ese lugar, pero he leído de manera general que vienen de otros países a poner esas plantas y la gente está muy contenta porque le pagan una rentita por sus tierras, donde ya no van a cultivar, sino que van a poner estos paneles fotovoltaicos, pero el asunto es que se afecta la región, ¿no? Y entonces no se tiene esto en cuenta. Finalmente la ganancia no es nada significativa comparada con lo que se afecta a la zona. Entonces, bueno, pues aquí volvemos a esta parte de las políticas públicas que son importantes y sería ideal que hubiera personas que supieran, pero pues luego no pasa, ¿verdad? Luego los alcaldes de los municipios no tienen estudios en ciencia, hay que decirlo, y ni tampoco a quienes ponen en sus puestos porque son sus compadres. Entonces, pues aquí sí, por favor, un llamado de atención estamos en proceso de elecciones, entonces hay que ver los planes de trabajo para ver que sí se tenga algo considerado al respecto, porque finalmente, pues estamos afectados todos, ¿no? O sea, finalmente alguien puede decir, a mí qué me importa, yo ni vivo ahí, pero de alguna o de otra manera a todos nos afecta cómo se hacen estas decisiones irresponsables, ¿no? Sin estudios, pensando a lo mejor en la rentita que se va a pagar anualmente, pero que al final eso no alcanza a resarcir los daños de las decisiones que se tomaron. Claro, y ahí también es que, como en el caso de Aguascalientes, pues se nutre de energía eléctrica de otro lado. Entonces, por más que tú digas, a mí no me afecta lo que está pasando ya, puede ser que sí,
porque tú le estás consumiendo y estás abonando a que eso crezca. Entonces, o sea, más que decir no lo hagamos y hay que dejar de consumir todo, hay que consumir conscientemente y reducir nuestro consumo, ¿no? O sea, y buscar a los especialistas como para poder tener asesorías, ¿no? Que aquí hay otra cosa que a mí siempre me gusta platicar con mis estudiantes, y es que los mexicanos también sabemos, porque luego los gobiernos se adornan y super anuncian por todos lados que contrataron tecnologías alemanas y de Estados Unidos y de Japón, cuando aquí también podemos encontrar soluciones. Entonces no necesitamos pagar en euros, ni en dólares, ni en yenes para poder tener el capital humano adecuado para tomar las decisiones adecuadas. Entonces, como tú lo mencionabas al inicio, pues hay que acudir a nuestras instituciones educativas o de investigación locales como para poder encontrar juntos una solución. Sí, y ahí pues es que también hay que tomar en cuenta que a veces tú dices, vamos a trabajar con puro mexicano, y al final así como de repente sale que entra alguien de otro lado. No que esté mal, hay que colaborar, pero pues bueno, hay que también rescatar lo que tenemos, porque tendríamos otra visión, al menos una visión local. Y pues aquí lo último que quiero rescatar, y por qué no menciono a las hidroeléctricas, que son presas, por qué no las menciono como las más sustentables, o sea, porque no lo son. Una de las más, o la más grande que hay en México, es en Chicosaén, en Chiapas, que se encuentra al final del Cañón del Sumidero. Los que somos del centro del país y hemos ido a Ixtapa, en el camino vemos la presa Infiernillo, que es muy muy grande, o sea, se ve como varios kilómetros, y luego vemos la compuerta muy grande. Y hay una planta que visité, que fue en Itaipú, que está en la frontera de Paraguay y Brasil. Ahí abastece a los dos países. Brasil es muy muy grande, Paraguay es pues, relativamente pequeño, y entonces abastece, la construyeron entre los dos países, pero Paraguay no necesita toda la energía que sale de ahí. Entonces lo que hace es que lo que no consume se la vende a Brasil para que Brasil siga teniendo. Y es tan grande como que la compuerta la recorrimos en un camión a velocidad moderada, así toda la compuerta, y nos tardamos unos 20 minutos. O sea, es como ir de una ciudad a otra, o sea, es enorme. Te paras así, ves la compuerta y es como si estuvieras viendo una ciudad a lo lejos. O sea, así, enorme, enorme, enorme. ¿Qué sucede en estas hidroeléctricas? Lo que hace es que reservan el agua, y entonces abren la compuerta cuando ya hay un suficiente contenido de agua, y pues la fuerza con la que va fluyendo el agua hace mover turbinas y generan electricidad. Pero ¿qué pasa? Todos estos cambios, o sea, el hecho, ya construiste la presa y cambiaste el ecosistema. De hecho, cuando se construyó esa presa, parece ser, no, esto sí es un dato correcto, hundieron una catarata que era mucho más alta que las cataratas de Iguazú, que están ahí cerca, a unos 6 kilómetros. O sea, mucho más altas. Las del Iguazú es una de las más grandes, es de las más caudalosas del mundo. Entonces imagínate, inundar una catarata enorme con una presa. Y todavía lo que sucede es que si inundaste todo eso, imagínate qué cantidad de selva, porque está metida en la selva, qué cantidad de selva inundaste y cómo cambiaste el ecosistema en ese momento. O sea, es algo que no se considera, o se considera, pero dices, bueno, el beneficio es mayor, pues sí, entre comillas. El bien mayor, y al final el bien mayor en esos casos pues es lo que va a beneficiar a los humanos. Y luego está la otra parte, como sucedió en Tabasco hace unos meses, que tú tienes un equilibrio de los ecosistemas y cuando abres la presa lo rompes porque llega un caudal de repente. Entonces en ese caso desfogaron la presa y entonces inundó las ciudades porque pues parece ser que no se le dio mantenimiento a tiempo. Entonces todo este tipo de cosas son tema del agua, no necesariamente de la captación, o sí, porque estás captando el agua, entonces cambia los ecosistemas. Entonces hay muchas maneras de acapararla, no solamente teniendo una empresa grande, que luego las hidroeléctricas son empresas grandes. Entonces eso también hay que considerar. Y luego está la parte de que si hay especies migratorias que van a través del agua, no lo pueden hacer porque hay una presa impidiendo su flujo. Entonces todo esto puede afectar, o sea, entonces ahí lo único que se puede hacer es pues la decisión que impacta menos, y justo como lo mencionamos,
puedes hacer como un concilio con verdaderos técnicos, no con intereses económicos únicamente de por medio. Claro. O sea, eso es... eso sería lo ideal, ¿no? Y solamente para poner en contexto, Itaipú tiene más de 100,000 hectáreas de extensión. Aunque pues ahora es una reserva de la biosfera, es decir, se cambió el ecosistema y ahora sí ya no se puede como hacer más, o sea, no puedes construir, no puedes moverlo, ya es una reserva de la biosfera por el ecosistema que se generó, aunque de entrada pues se modificó, ¿no? Claro, pero bueno, al menos tienes la certeza de que no se va a volver a modificar. Entonces, bueno, todo esto no es para arruinarnos la vida, no es para que nos estemos dando de topes de todo lo que hacemos está mal, solamente considerar que pues todas las actividades que hagamos van a tener algún efecto y que pues tratemos de ser el menor mal posible, tratemos de acaparar menos agua. Si vemos que alguna empresa está acaparando agua para producir pues, cervezas o para producir refrescos, pues no les consumamos. Entonces es lo único que podemos hacer. Claro, que es que para mí es bien complicado eso, sí entiendo la parte de dejar de consumir por completo, pero luego no puedo dejar de pensar en, digamos, la cadena de recurso humano que está involucrada en eso. O sea, digamos, ¿no? Un caso extremo en el que ya nos convencemos todos de que tomar refrescos no está bien por la cuestión de la salud y la cuestión ambiental. ¿Y qué pasa con todas las personas que trabajan ahí, no? O sea, sé que eventualmente van a encontrar otros trabajos, como ha pasado de que los trabajos van cambiando dependiendo de las épocas, pero pues luego es lo que se argumenta, ¿no? Como decir, bueno, pues esta empresa refresquera da tantos empleos a tantas familias y entonces, pues, vende felicidad también gracias a eso, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay que pensar en todo, pero pues al final ver cuál es el bien mayor. No, yo creo que sí, o sea, no se trata como de dejarlo sin empleo, sino tratar de ver que gradualmente cambien a otro modo de vida, ¿no? O sea, y poco a poco podrán hacerlo, o sea, de alguna manera se podrán reintegrar a otro proceso productivo que no tenga que ver con ese consumo tan grande. O sea, puedes producir sin pensar solamente en el dinero, porque luego a veces lo que piensas, porque tú dices, lo dejas sin trabajo, sí, pero los dueños ganan mucho más, ¿no? Entonces se beneficia más el dueño o los dueños o los socios que los propios trabajadores. Entonces ese tipo de cosas también es algo en lo que podemos pensar, es decir, no dejar de tajo, sino sabes que te voy a volver a consumir hasta que cambies tus políticas. Eso es más factible. Y pues bueno, o sea, eso, si dijéramos nosotros vamos a dejar de consumir, dejaremos de consumir todo. Absolutamente todo, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas que necesitamos revisar, necesitamos pensar y reflexionar, investigar. Y pues aquí te lo dejamos estos datos sobre la mesa para que pues lo platiques con tus estudiantes en caso de que tengas clase. Si ves que algún dato podría mejorarse o no es del todo correcto, pues haznoslo saber. Sí. O si tienes alguna experiencia en el área, ¿no? También eso sería muy interesante, porque una cosa es cómo lo vemos nosotros desde afuera, lo que podemos leer, pero otra cosa es cómo lo vive quien está ahí. Sí. Y eso también es algo importante. Por ejemplo, a mí me gustaría saber qué pasa con esa agua que usan las termoeléctricas, ¿no? O sea, al final a dónde la mandan o qué pasa ahí. Entonces, esos datos, si alguien nos puede compartir, pues también son interesantes. Sí, o por ejemplo, el caso de las presas en Guanajuato, de cierta manera, son necesarias porque aquí lo que sucede es que había inundaciones. Entonces, se construyen las presas para prevenir las inundaciones, pero pues también quién nos manda a construir en una cañada, ¿no? O sea, ya estamos ahí, entonces son de cierta manera necesarias, pero entonces ahora ya de lo que se trata es de evitar que sean necesarias las cosas. Claro. De hacer un análisis para de ver cómo lo podemos construyamos solucionar aquí, que es donde menos afectamos, ¿no? Entonces eso también hay que revisar. Y pues si tienes por ahí alguna idea de proyecto, pues llévala a cabo con tus estudiantes, algún análisis, por ahí hay datos que te pueden servir igual de de protección civil, de las dependencias de protección civil, por ahí las estatales tienen muchos datos muy interesantes, las nacionales también, hay mapas de riesgos que también son accesibles, entonces eso también lo puedes revisar, mapas de riesgos pluviales, mapas de riesgos de todo tipo, entonces los puedes revisar, que Julia, ahí te mandamos un saludo, que él ha estado metido en eso aquí en el estado de Guanajuato.
Entonces eso, o sea, son cosas que tú puedes revisar y pues trabajar con tus estudiantes y hacer pues muchos proyectos de ese tipo, ¿no? Claro, y ahí ya voy a las recomendaciones, Muy bien. porque hay un libro que me gusta mucho. Es un libro, bueno, a ver, nosotros somos electroquímicos, ya lo hemos platicado y entonces hemos estado involucrados en proyectos que tienen que ver con energías renovables, energías alternativas, pero también hemos hecho proyectos en cuanto al tratamiento de aguas residuales, especialmente con métodos electroquímicos. Y entonces a mí me emociona mucho platicar esto porque para mí la electroquímica fue algo que yo descubrí que existía hasta que entré al doctorado. Antes no sabía que existía y después nosotros se lo estuvimos acercando a estudiantes de secundaria en diferentes actividades. Entonces podría parecer algo como muy complejo, como muy para una comunidad pequeñita, porque al final sí, los electroquímicos son una comunidad pequeña, pero muy bonita, pero también el que lo puedan conocer otros estudiantes, incluso a más temprana edad, creo que es algo muy bueno. En ese sentido, pues nosotros hemos hecho tratamiento electroquímico de aguas residuales, incluso utilizando por ahí materiales de reuso. Y aquí pues aprovecho para mandar saludo a mis estudiantes con los que trabajamos estos proyectos de electrocoagulación, que fue tanto en secundaria. Tuve un proyecto para secundaria y prepa, pero luego con mis estudiantes de desarrollo sustentable de ingeniería industrial también, y lo que me encantó fue que ellos en las industrias donde ya estaban haciendo prácticas se trajeron residuos metálicos y con eso pudimos trabajar. Entonces, en ese sentido, mi recomendación es un libro que se llama Tratamiento Electroquímico de Aguas Residuales. Es un libro que está en español, que fue hecho aquí en México y además pues explica diferentes métodos que se utilizan, que por alguna razón los métodos electroquímicos son como poco conocidos de manera general, pero hacen muy buen trabajo incluso para la eliminación de compuestos muy persistentes. Y aquí le mando saludos a nuestra amiga la doctora Iliana, que ella también ha trabajado muchas cuestiones de tratamiento de agua y que pues es parte del laboratorio Vagabundo. Y entonces este libro, como pensando en quien quiera hacer este tipo de tratamientos, quien quiera proponer estos tratamientos como para ir limpiando agua que luego pues está ahí, que podríamos darle un siguiente uso. Y aquí pues por ejemplo a mí me gusta platicar de que nuestro proyecto con secundaria fue para tratar agua de las estéticas. Entonces fue muy grato que hace poquito un estudiante que ya está en licenciatura, pero que yo lo vi en su primer año de la prepa, me escribió y me dijo, a ver, yo quiero retomar este proyecto, ya hablé con una señora de la estética que me va a dar su agua, pero imagínate, o sea, nunca tenemos en el radar cómo ciertas cosas de nuestra vida cotidiana, como teñirnos el cabello, desecha una buena cantidad de litros que podríamos tratar, remover los colorantes y volver a utilizar. Entonces, si a alguien le interesa esto, pues puede contactarnos y podemos platicarle cómo hicimos los proyectos y todo, porque es una experiencia muy bonita. Y si alguien en sus clases de desarrollo sustentable, de química, quiere abordarlo, pues este libro de tratamiento electroquímico de aguas residuales es muy interesante. Y tengo otra recomendación, de manera general, digamos que tú no vas a hacer tratamiento electroquímico de aguas, pero hoy platicamos esta parte y ya lo venimos platicando, de ver como el conjunto y desde diferentes puntos de vista como para tomar la mejor decisión. Y entonces hoy quiero recomendar el libro 6 sombreros para pensar, que ese libro te permite, pues ahora sí que ponerte diferentes sombreros de diferentes colores, como para ver desde puntos de vista muy diferentes el problema que estás abordando, y entonces así a lo mejor puedes desglosarlo de modo que tomas la mejor decisión.
Y además, pues si es un trabajo en equipo, que ahorita es muy importante el trabajo colaborativo, pues también le das un sombrero a cada integrante del equipo y entonces se pueden ver todos los puntos de vista para tomar las decisiones de la manera, digamos, más viable, ¿no? O más adecuada, teniendo en cuenta todos los factores. Entonces, por eso es que hoy elegí este libro para recomendar. Y bueno, yo quiero recomendar también pues que se acerquen al Parque Guanajuato Bicentenario, justo que ahora tratas de el agua residual. Y es que ahí tienen una planta de tratamiento de aguas residuales, que es muy interesante porque no necesita energía más que para, por ahí queman el metano que se genera para no provocar alguna explosión o algo así. Pero todo lo demás es con pura gravedad. Claro. O sea, gravedad. No usan energía para bombear el agua. Exactamente, o sea, no gastan energía más que utilizan pues la energía potencial del agua, la gravedad. Y pues ya, y tienen como un sistema sustentable porque pues trabajan con ¿cómo se llama? Un humedal artificial, y entonces generan las plantas que son los lirios que utilizan de ornato para todo el parque, que ahí nosotros hemos sido pues host, hemos sido ahí los anfitriones de algunas visitas guiadas. Entonces puede ser que ya estén por ahí activos, escríbanle si no, y si no, de todos modos nosotros tenemos un video que hicimos el año pasado para el Día del Niño con ellos, en el que abordamos el tema del agua, uno para experimentos con agua y otros como un filtro de agua que también se puede utilizar, y ahí hablamos un poquito más también de esta planta de tratamiento. Entonces les recomendamos que se acerquen al Parque Guanajuato Bicentenario, por ahí tienen su página de Facebook, ahí lo pueden buscar, y si no, pues reposteamos también el video que les hablamos de estos experimentos para que pues los puedan hacer, así que esta es la última recomendación que les dejamos. Y bueno, si nos quieren invitar, pues también podemos dar una charla sobre el funcionamiento de las plantas tratadoras o del tratamiento electroquímico de aguas, que pues es, como les decía, algo que hemos trabajado. Entonces, bueno, podríamos aquí seguirnos, pero por hoy vamos a cerrar. Entonces, pues hasta el próximo episodio. Por favor, no se olviden de ponernos sus comentarios, de decirnos si quieren que toquemos algún tema en específico, si están buscando algún proyecto para el fin de semestre o algún experimento como ya para este cierre, pues con toda confianza nos pueden escribir. Y bueno, y también nos dicen por ahí qué les pareció, si fue mucho ruido, claro. Si la vista se ve bien, ahorita ya está oscuro, entonces pues que nos comenten. Ahorita creo que vamos a retomar nuestro set en Rincón, entonces bueno, pero en próximas visitas pues quizá retomemos aquí las grabaciones desde la terraza, así que bueno, casi cerca del Cerro de los Leones, así que pues bueno, aquí nos despedimos. Y hasta la próxima. Nos escuchamos la siguiente vez.